El viento hollaba como 1000 lobos hambrientos, la nieve sepultaba aldeas enteras durante meses y la oscuridad se extendía por 20 horas al día. Imagínate por un momento, sin electricidad, sin calefacción moderna, sin supermercados. ¿Podrías sobrevivir siquiera una semana en las condiciones que enfrentaban los vikingos cada invierno? Pero aquí está la verdad que te va a sorprender. No solo sobrevivían, prosperaban. Los nórdicos desarrollaron métodos tan ingeniosos y brutalmente efectivos que algunos de sus secretos siguen siendo utilizados por los supervivencistas más experimentados del mundo moderno. Lo que estás a punto de descubrir no son solo técnicas de supervivencia. Son los secretos más oscuros de una cultura que convirtió el invierno más letal del planeta en su mayor aliado. Si ya estás disfrutando este tipo de contenido, no olvides dejar tu like. Eso ayuda al canal a volverse más fuerte, como los propios vikingos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era despertar en una casa vikinga durante la tormenta de nieve más brutal del año? El viento golpeaba las paredes de madera como puños gigantescos, pero adentro había vida, calor y los secretos de supervivencia más sofisticados que jamás imaginaste. La casa larga vikinga no era simplemente una vivienda. Era una máquina de supervivencia perfeccionada durante 1000 años de inviernos que mataban a los débiles. Con hasta 30 metros de longitud, estas estructuras albergaban no solo a las familias, sino también a los animales más valiosos. Pero aquí está lo que nunca te dijeron. La distribución interna seguía un código de supervivencia tan preciso que determinaría quién vivía y quién moría durante los meses más crueles. En el centro de la casa larga se encontraba el hogar sagrado donde el fuego nunca debía extinguirse. Los vikingos sabían algo que nosotros hemos olvidado: un fuego apagado en pleno invierno nórdico significaba una sentencia de muerte para toda la familia. Por eso establecieron turnos de vigilancia del fuego que duraban toda la noche. Y la responsabilidad recaía sobre los miembros más jóvenes y fuertes de la familia. Las paredes estaban construidas con una técnica llamada wattle-en-tobre, entrelazado de ramas cubiertas con una mezcla de barro, estiércol animal y paja. Sí, has leído bien, estiércol. Este material, que nosotros consideraríamos repugnante, se convertía en un aislante térmico tan efectivo que mantenía el calor interior incluso cuando las temperaturas externas descendían hasta -40 °C. Pero la verdadera genialidad estaba en el sistema de distribución del calor. Los vikingos construían sus hogares con el suelo ligeramente inclinado hacia el centro donde se ubicaba el fuego. El calor se distribuía de manera uniforme, y el humo escapaba por una abertura en el techo que podía cerrarse parcialmente durante las tormentas más severas. Era un sistema de calefacción central 1000 años antes de que la civilización moderna lo inventara. ¿Y dónde dormían cuando el frío era tan intenso que el aliento se congelaba antes de salir de la boca? Los vikingos desarrollaron un sistema de camas compartidas que iba mucho más allá de lo que podrías imaginar. En las noches más frías, cuando la muerte acechaba silenciosa tras cada pared helada, los vikingos practicaban rituales de supervivencia que la sociedad moderna consideraría impensables. Pero estas técnicas significaban la diferencia entre despertar al amanecer o convertirse en otro cadáver congelado. La cama familiar vikinga era una construcción elaborada que ocupaba casi un tercio de la casa larga. No era solo un lugar para dormir. Era una zona de supervivencia térmica donde se aplicaban reglas estrictas de distribución corporal.
Los ancianos y los niños dormían en el centro, rodeados por los adultos más fuertes, y esta disposición no era casual, era una estrategia de supervivencia calculada matemáticamente. Los vikingos habían descubierto que el calor corporal humano, distribuido correctamente, podía mantener una temperatura de supervivencia, incluso cuando el exterior alcanzaba temperaturas letales. Pero aquí está lo que pocos saben, también compartían estas camas con ciertos animales domésticos. Cabras, ovejas pequeñas e incluso perros especialmente entrenados dormían junto a las familias vikingas durante los inviernos más brutales. Esta práctica, que nosotros consideraríamos antihigiénica, tenía una lógica implacable. Un cordero produce aproximadamente 150 BTU, unidades térmicas británicas de calor por hora. Una familia de 6 personas, más 3 animales pequeños, podían generar suficiente calor para mantener una temperatura de supervivencia en un espacio cerrado durante toda la noche, sin necesidad de mantener el fuego principal encendido. Pero había reglas. Reglas brutales que determinaban quién tenía derecho al calor y quién no. Durante los inviernos más severos, cuando la comida escaseaba y cada caloría contaba, los vikingos aplicaban lo que llamaban la ley del calor ganado. Solo quienes contribuían activamente a la supervivencia del grupo tenían derecho a las posiciones más cálidas de la cama familiar. Los esclavos thraes dormían en los bordes, donde el frío era más intenso. Los ancianos, que ya no podían trabajar, enfrentaban la terrible realidad de ser gradualmente desplazados hacia las zonas más frías. No era crueldad gratuita. Era supervivencia calculada en una época donde la compasión mal dirigida podía significar la extinción de toda la familia. ¿Pero qué pasaba cuando ni siquiera estas técnicas eran suficientes? Cuando las tormentas duraban semanas y el frío se volvía tan intenso que incluso los guerreros más fuertes comenzaban a sucumbir. Los vikingos recurrían a prácticas aún más extremas. ¿Sabes cuál era la diferencia entre un vikingo que regresaba victorioso de una expedición invernal y uno que nunca volvía a casa? No era solo el coraje o la fuerza. Era conocer los secretos ancestrales de vestimenta que convertían a un hombre ordinario en una máquina de supervivencia ártica. La ropa vikinga era una obra maestra de ingeniería térmica que rivalizaba con los mejores equipos de supervivencia modernos. Pero tenía un componente que nuestra sociedad ha abandonado completamente. Cada prenda estaba impregnada de grasa animal, creando una barrera impermeable que podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El proceso comenzaba con la selección de las pieles. Los vikingos preferían el pelaje de foca, oso polar, y cuando era posible, de lobo ártico. Pero aquí está el secreto que pocos conocen: no usaban estas pieles tal como las obtenían. Las sometían a un proceso de curtido que incluía orina fermentada, grasa de ballena y un componente que te va a sorprender: sangre humana fresca. La sangre, rica en hierro y proteínas, actuaba como un agente impermeabilizante natural que mantenía las fibras de la piel flexibles incluso en temperaturas extremas. Una capa de ropa tratada con este método podía mantener al portador seco y caliente durante días enteros de exposición a la nieve y el viento ártico. El sistema de capas era meticulosamente calculado. La capa interior, en contacto directo con la piel, se hacía de lino fino o lana de oveja especialmente tratada. Esta prenda absorbía la humedad corporal pero la distribuía de manera uniforme, evitando los puntos de congelación que podían causar hipotermia localizada. La segunda capa consistía en túnicas de lana gruesa, teñidas con colorantes que tenían propiedades antibacterianas naturales.
Los vikingos habían descubierto que ciertos tintes, especialmente aquellos derivados de líquenes árticos, no solo proporcionaban color, sino que también prevenían las infecciones cutáneas que podían ser letales durante los largos periodos sin baño invernal. La capa exterior era donde residía la verdadera genialidad vikinga. Capas y mantos hechos de pieles tratadas con grasa de foca que creaban una superficie tan resbaladiza que la nieve no podía adherirse. Imagínate, mientras otros guerreros luchaban contra el peso adicional de la nieve acumulada en sus ropas. Los vikingos se movían con la agilidad de lobos árticos. Pero el elemento más crucial, el que separaba a los supervivientes de los congelados, era el calzado. Los vikingos desarrollaron botas que combinaban múltiples pieles, relleno de pelo animal, y un sistema de ventilación controlada que prevenía la acumulación de humedad interna. Porque sabían algo que la mayoría ignora: los pies húmedos en el frío ártico no son solo una incomodidad, son una sentencia de muerte. ¿Y qué hacían cuando incluso estas técnicas no eran suficientes? Cuando se enfrentaban a condiciones tan extremas que ni la mejor ropa podía protegerlos, recurrían a métodos que desafían toda lógica moderna. En los almacenes subterráneos de las aldeas vikingas se guardaban secretos alimentarios tan revolucionarios que algunos científicos modernos apenas están comenzando a comprender su genialidad. ¿Podrías imaginar sobrevivir 6 meses sin una sola comida fresca, manteniendo la fuerza necesaria para luchar, trabajar y reproducirte? Los vikingos no solo lo hacían. Habían perfeccionado un sistema de conservación alimentaria tan avanzado que les permitía almacenar comida nutritiva durante años enteros. Y algunas de estas técnicas eran tan extremas que la sociedad moderna las consideraría repugnantes. El proceso comenzaba en verano, cuando cada miembro de la comunidad participaba en lo que llamaban la cosecha de la supervivencia. No solo recolectaban granos y vegetales, cazaban, pescaban y procesaban cantidades masivas de carne siguiendo métodos que habían sido perfeccionados durante generaciones de inviernos brutales. El gravlax moderno es solo una sombra pálida de lo que realmente hacían los vikingos con el pescado. Enterraban salmones enteros en cajas de madera llenas de sal marina. En el do salvaje, y aquí está el secreto, orina fermentada de alce, esta última sustancia, rica en amoníaco natural, creaba un ambiente tan hostil para las bacterias dañinas que el pescado no solo se conservaba durante meses, sino que desarrollaba un sabor y valor nutricional que superaba al pescado fresco. Pero la carne era donde realmente brillaba la genialidad vikinga. El proceso de crear rakfisk pescado fermentado y farical cordero curado requería conocimientos de química natural que rivalizar con cualquier laboratorio moderno. Los vikingos sabían exactamente qué bacterias promover y cuáles eliminar, creando carnes fermentadas que no solo se conservaban durante todo el invierno, sino que proporcionaban probióticos esenciales para mantener el sistema inmunológico durante los meses sin vitaminas frescas. El secreto más impactante era la manteca de supervivencia. Los vikingos recolectaban la grasa de ballenas, focas y otros mamíferos marinos, mezclándola con hierbas medicinales y bayas silvestres ricas en vitamina C. Esta mezcla, almacenada en vejigas de animales impermeabilizadas, proporcionaba una fuente concentrada de calorías y nutrientes esenciales que podía mantener a un guerrero vikingo funcionando a pleno rendimiento incluso durante semanas de actividad intensa en condiciones árticas. Una sola cucharada de esta manteca contenía más calorías que una comida completa moderna y su composición nutricional estaba tan balanceada que prevenía el escorbuto, la desnutrición
y las deficiencias vitamínicas que mataban a la mayoría de las poblaciones nórdicas menos preparadas. Pero quizás lo más ingenioso era su sistema de bancos de hielo. Los vikingos excavaban depósitos subterráneos en el permafrost, creando refrigeradores naturales donde la temperatura se mantenía constante durante todo el año. En estos espacios almacenaban no solo comida, sino también medicinas fermentadas, bebidas alcohólicas de alta graduación y reservas de emergencia que podían sostener a una aldea entera durante los inviernos más prolongados. ¿Y cuando incluso estas reservas se agotaban? Cuando la supervivencia dependía de encontrar comida en un paisaje completamente congelado, los vikingos recurrían a técnicas de caza invernal que desafiaban toda lógica. Cuando la nieve cubría la tierra con una capa de 3 metros de espesor y los animales desaparecían como fantasmas en la niebla helada, ¿cómo conseguían los vikingos la carne fresca que mantenía vivas a sus familias? La respuesta te va a dejar sin aliento. Porque desarrollaron técnicas de caza invernal tan avanzadas que los cazadores profesionales modernos apenas están redescubriéndolas. En primer lugar, los vikingos entendían algo fundamental sobre la caza ártica. No se trataba de perseguir presas, se trataba de pensar como ellas, durante los largos meses de preparación invernal. Los cazadores vikingos estudiaban obsesivamente los patrones de migración, alimentación y refugio de cada especie en su territorio. Sabían exactamente dónde estaría cada animal durante cada fase del invierno, convirtiendo la caza de una actividad de suerte en una ciencia precisa. Las técnicas de rastreo vikingas eran tan sofisticadas que podían seguir el rastro de un ciervo durante días. Incluso después de que en nuevas nevadas hubieran cubierto completamente las huellas originales. ¿Cómo? Habían desarrollado la capacidad de leer microsignos que la mayoría de la gente nunca notaría, ramas ligeramente dobladas, cambios sutiles en la textura de la nieve, incluso variaciones en el patrón del viento que indicaban el paso reciente de animales grandes. Pero aquí está donde se pone realmente impresionante. Los vikingos no cazaban individualmente durante el invierno. Desarrollaron un sistema de caza en manada donde grupos de 8 a 12 cazadores operaban como una unidad militar perfectamente coordinada. Cada cazador tenía un rol específico: rastreadores, conductores, emboscadores, y lo que ellos llamaban ejecutores de misericordia. Las armas de caza invernal vikingas eran obras maestras de ingeniería adaptadas específicamente para condiciones árticas extremas. Las puntas de lanza estaban diseñadas no solo para penetrar, sino para causar máximo daño con el mínimo esfuerzo, porque sabían que, en el frío extremo, los cazadores tenían solo una oportunidad antes de que sus músculos comenzaran a fallar por la hipotermia. Los arcos vikingos de caza invernal eran construcciones compuestas que mantenían su flexibilidad incluso a temperaturas donde la madera normal se volvía quebradiza como el vidrio. El secreto estaba en el tratamiento de la madera con aceites de pescado fermentados y resinas árticas que actuaban como anticongelante natural. Pero la técnica más impactante era la caza de túnel. Los vikingos habían observado que ciertos animales, especialmente liebres árticas y zorros, creaban túneles bajo la nieve para moverse sin ser detectados por depredadores. Los cazadores expertos podían detectar estos túneles caminando sobre la superficie. Incluso predecir por dónde emergerían los animales. Construían trampas de túnel tan ingeniosas que los animales prácticamente se entregaban voluntariamente. Estas trampas no solo capturaban las presas, las mantenían vivas hasta que los cazadores llegaran.
asegurando que la carne se mantuviera fresca en el frío natural. ¿Y qué hacían cuando incluso los animales más resistentes habían migrado o hibernado? Cuando el paisaje se volvía tan desolado que parecía que toda vida había desaparecido para siempre. Los vikingos recurrían a una fuente de proteína que la mayoría de la gente nunca consideraría. En el corazón de cada hogar vikingo ardía algo más que simples llamas, era el pulso vital que mantenía alejada a la muerte durante los meses más oscuros del año. Pero crear y mantener fuego en condiciones árticas extremas requería conocimientos tan especializados que se transmitían como secretos sagrados de generación en generación. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa cuando intentas encender fuego con menos 30 grados Celsius? ¿Y vientos de 80 kilómetros por hora? La mayoría de la gente moriría congelada antes de conseguir la primera chispa. Pero los vikingos habían desarrollado técnicas de ignición que funcionaban incluso en las condiciones más imposibles. El secreto comenzaba con la preparación del combustible. Durante el verano y otoño, los vikingos recolectaban no solo madera ordinaria, sino materiales específicos que habían identificado como combustibles de supervivencia. La corteza de abedul, rica en aceites naturales, podía encenderse incluso cuando estaba húmeda. La grasa de ballena solidificada ardía durante horas con una llama intensa y estable. Y aquí está lo que te va a sorprender. También usaban excrementos secos de animales herbívoros como combustible de emergencia. Los excrementos de alce, caribú y otros rumiantes, una vez completamente deshidratados, contenían fibras vegetales parcialmente digeridas que ardían lentamente y producían un calor constante durante periodos prolongados. Una reserva de este combustible alternativo podía mantener un fuego de supervivencia durante días enteros, comprando tiempo precioso durante las tormentas más severas. Pero encender el fuego era solo la mitad del desafío. Mantenerlo vivo durante meses requería una logística tan compleja como la de un ejército moderno. Los vikingos desarrollaron el sistema de rotación del fuego sagrado, donde diferentes miembros de la familia asumían responsabilidades específicas durante turnos de vigilancia que duraban toda la noche. El fuego nunca podía quedar desatendido. Nunca. Los vikingos sabían que encender un fuego completamente extinguido en pleno invierno ártico era a menudo imposible, incluso para los más experimentados. Por eso, durante los meses más críticos, siempre había alguien despierto, alimentando las llamas, ajustando la ventilación y monitoreando cada cambio en el comportamiento del fuego. Las herramientas para mantener fuego vikingas eran ingeniosas. Desarrollaron sistemas de ventilación controlada que podían ajustarse según las condiciones del viento exterior, maximizando la eficiencia de combustión mientras minimizaban la pérdida de calor. Sus hogares tenían chimeneas con diseños tan avanzados que algunas casas modernas todavía no los igualan en eficiencia térmica. Pero aquí está el aspecto más fascinante. Los vikingos habían desarrollado diferentes tipos de fuego para diferentes propósitos. El fuego de cocción, optimizado para generar calor uniforme sin humo excesivo. El fuego de calefacción, diseñado para irradiar calor de manera uniforme por toda la casa larga. Y el fuego de supervivencia de emergencia, que podía mantenerse vivo con cantidades mínimas de combustible durante crisis prolongadas. También tenían fuegos de respaldo. En diferentes partes de la casa larga mantenían pequeños fuegos secundarios que podían avivar rápidamente si el fuego principal se debilitaba peligrosamente.
Era un sistema de redundancia que significaba la diferencia entre la supervivencia y la extinción de toda la familia. Pero ¿qué pasaba cuando incluso estos métodos fallaban? Cuando las tormentas eran tan severas que ni siquiera el fuego más cuidadosamente mantenido podía proporcionar suficiente calor, los vikingos recurrían a técnicas de emergencia que desafiaban toda lógica. Cuando un vikingo se enfermaba durante el invierno ártico, no había hospitales, no había médicos modernos. Y definitivamente no había medicamentos milagrosos. Había solo conocimientos ancestrales transmitidos en susurros y la diferencia entre aplicar el tratamiento correcto o convertirse en otro cadáver esperando el deshielo primaveral. Las técnicas médicas vikingas de supervivencia invernal eran tan avanzadas que algunos de sus remedios siguen siendo utilizados por herbolarios y médicos alternativos modernos, pero también incluían prácticas tan extremas que la medicina contemporánea las consideraría barbaridades. Sin embargo, funcionaban y funcionaban cuando era literalmente una cuestión de vida o muerte. El botiquín de emergencia vikingo consistía en una colección de hierbas, minerales y sustancias animales que habían sido recolectadas y preparadas durante los meses cálidos. Pero aquí está lo que pocos saben: muchos de estos medicamentos requerían procesos de fermentación y envejecimiento que duraban años. Los curanderos vikingos comenzaban a preparar medicinas para inviernos futuros con una planificación que rivalizaba con cualquier estrategia militar. El aceite de supervivencia vikingo era una mezcla de grasa de oso, médula ósea de alce y extractos de plantas árticas que había sido fermentada durante al menos 2 temporadas completas. Este compuesto tenía propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antibacterianas que podían tratar desde heridas infectadas hasta problemas respiratorios graves. Una sola cucharada podía proporcionar alivio inmediato para condiciones que, de otro modo, habrían sido fatales en el aislamiento invernal. Pero las técnicas quirúrgicas vikingas eran donde realmente brillaba su genialidad médica. Sin anestesia moderna, habían desarrollado métodos de manejo del dolor que combinaban drogas naturales, técnicas de distracción y lo que solo puede describirse como fortaleza mental sobrehumana. Utilizaban una mezcla fermentada de hongos árticos y hierbas que inducía un estado alterado de conciencia, permitiendo procedimientos quirúrgicos que de otra manera habrían sido imposibles. Las infecciones eran el mayor asesino durante los inviernos vikingos, y habían desarrollado tratamientos tan efectivos que algunos hospitales modernos apenas están comenzando a redescubrir sus principios. Utilizaban miel fermentada, rica en enzimas antibacterianas naturales, combinada con mohos específicos que contenían compuestos similares a los antibióticos modernos. El tratamiento de la hipotermia vikinga era particularmente sofisticado. Sabían que recalentar demasiado rápido a una persona con hipotermia severa podía matarla, así que desarrollaron técnicas de recalentamiento gradual que incluían baños de aceite tibio, masajes con sustancias estimulantes y un sistema de camas de recuperación donde la temperatura corporal se restauraba lentamente durante horas o incluso días. Para las enfermedades respiratorias que podían ser fatales en el aire ártico seco, los vikingos creaban cámaras de vapor usando piedras calentadas, hierbas medicinales y técnicas de inhalación que liberaban los pulmones de infecciones y mejoraban la capacidad respiratoria. Estas técnicas eran tan efectivas que algunos atletas modernos las utilizan para mejorar su rendimiento en altitudes elevadas. Pero ¿qué hacían cuando ni siquiera estos tratamientos médicos avanzados eran suficientes?
cuando se enfrentaban a epidemias o lesiones tan severas que amenazaban la supervivencia de toda la comunidad. Los vikingos tomaban decisiones que revelan el lado más bruto de su pragmatismo de supervivencia. Sobrevivir un invierno vikingo no era solo una cuestión de técnicas físicas. Requería una fortaleza mental tan extraordinaria que la mayoría de las personas modernas no pueden ni siquiera comprenderla. ¿Cómo mantenía su cordura una familia encerrada en espacios reducidos durante 6 meses de oscuridad casi total? ¿Sabiendo que un error podía significar la muerte de todos? Los vikingos habían desarrollado sistemas psicológicos de supervivencia tan avanzados que los psicólogos modernos apenas están comenzando a estudiar sus principios. No era solo resistencia mental. Era una reconstrucción completa de la psique humana para funcionar en condiciones que destruirían mentalmente a la mayoría de la gente. El primer elemento era lo que los vikingos llamaban la aceptación de la muerte. Desde temprana edad, cada miembro de la sociedad nórdica era entrenado para aceptar no solo la posibilidad de la muerte, sino su inevitabilidad durante los meses invernales. Esto no generaba desesperación. Creaba una claridad mental que eliminaba el pánico y permitía decisiones racionales incluso en las situaciones más desesperadas. Durante las largas noches árticas, cuando la oscuridad se extendía hasta 20 horas diarias, los vikingos combatían la depresión estacional que mataba a tantas personas como el frío, mediante rituales comunitarios elaboradamente estructurados. Las sesiones de narración no eran solo entretenimiento, eran terapia psicológica grupal que mantenía la moral alta y reforzaba los vínculos sociales esenciales para la supervivencia. Pero aquí está lo que realmente los separaba de otras culturas. Habían desarrollado técnicas de compartimentación mental que les permitían funcionar normalmente incluso mientras vivían constantemente al borde de la muerte. Un vikingo podía despertar sabiendo que ese día podría ser el último, desayunar tranquilamente, realizar sus tareas de supervivencia con eficiencia perfecta y acostarse preparado para cualquier resultado. El entrenamiento mental comenzaba en la infancia. Los niños vikingos eran expuestos gradualmente a condiciones de estrés controlado que desarrollaban su tolerancia psicológica a situaciones extremas. No era crueldad. Era preparación sistemática para una realidad donde la debilidad mental significaba no solo muerte personal, sino la extinción de toda la línea familiar. Los rituales de fortalecimiento mental incluían exposición deliberada al frío extremo, periodos de ayuno supervisado y ejercicios de resistencia al dolor que desarrollaban una tolerancia sobrehumana al sufrimiento físico. Pero más importante aún, desarrollaban la capacidad de pensar claramente mientras experimentaban malestar extremo. La jerarquía social vikinga durante el invierno funcionaba como un sistema de apoyo psicológico distribuido. Cada persona tenía responsabilidades específicas que proporcionaban propósito y evitaban la desesperación que viene de la inactividad forzada. Incluso los miembros más jóvenes y ancianos tenían roles cruciales que los mantenían mentalmente activos y socialmente conectados. Las técnicas de manejo del estrés incluían formas primitivas de meditación, ejercicios de respiración que ayudaban a conservar energía corporal, y sistemas de visualización de supervivencia donde los individuos practicaban mentalmente escenarios de emergencia hasta que sus respuestas se volvían instintivas. Pero ¿qué pasaba cuando incluso esta fortaleza mental extraordinaria se veía sometida a pruebas que superaban los límites humanos? Cuando las condiciones se volvían tan extremas que incluso los vikingos más resistentes comenzaban a quebrantarse.
Recurrían a decisiones que revelaban la verdadera naturaleza de su cultura de supervivencia. Había momentos durante los inviernos más brutales cuando incluso los vikingos más preparados se enfrentaban a una realidad ineludible. No había suficientes recursos para que todos sobrevivieran en esos momentos terribles. Tomaban decisiones que revelan tanto su pragmatismo implacable como su comprensión profunda de lo que realmente significa la supervivencia. La ley del invierno vikinga era un código no escrito pero universalmente entendido que determinaba quién tenía prioridad cuando los recursos se agotaban. No era crueldad arbitraria. Era un sistema calculado fríamente que maximizaba las posibilidades de supervivencia de la comunidad, incluso cuando significaba sacrificar individuos. Los ancianos que ya no podían contribuir activamente a la supervivencia del grupo enfrentaban lo que los vikingos llamaban la caminata de honor, cuando las provisiones se agotaban peligrosamente. Estos miembros mayores de la comunidad voluntariamente se aventuraban en la tormenta, liberando recursos que podrían mantener vivos a los miembros más jóvenes y productivos de la familia. No era abandono, era sacrificio heroico realizado con total conocimiento y aceptación, pero las decisiones más desgarradoras involucraban a los niños. Durante las hambrunas invernales más severas, cuando mantener viva a toda la familia era imposible, los vikingos aplicaban una lógica bruta. Los niños más débiles o enfermos eran liberados para unirse a los dioses antes de que su agonía prolongada consumiera recursos que podrían salvar a hermanos más fuertes. Estas decisiones no se tomaban a la ligera o sin ceremonia. Los vikingos habían desarrollado rituales elaborados que honraban estos sacrificios y proporcionaban estructura psicológica para decisiones que de otro modo habrían destruido mentalmente a las familias. Los liberados recibían los mejores tratamientos en sus últimos momentos y sus muertes se consideraban actos de valor que aseguraban la continuidad de la línea familiar. El canibalismo de supervivencia, aunque raramente discutido en los textos históricos modernos, era una realidad reconocida. Durante los inviernos más extremos el canibalismo de supervivencia, aunque raramente discutido en los textos históricos modernos, era una realidad reconocida durante los inviernos más extremos. Los vikingos habían desarrollado protocolos específicos que determinaban cuándo esta práctica se volvía no solo aceptable, sino necesaria para la supervivencia del grupo. Estos protocolos no eran decisiones tomadas en pánico o desesperación, eran parte de un código de supervivencia cuidadosamente estructurado que había sido refinado durante generaciones de inviernos brutales. Sabían exactamente en qué punto las reservas de comida se volvían tan críticas que las medidas extraordinarias se convertían en la única opción entre la supervivencia de algunos o la muerte de todos. El proceso seguía rituales estrictos que preservaban tanto la dignidad de los fallecidos como la salud mental de los sobrevivientes. Los cuerpos de aquellos que habían muerto naturalmente durante el invierno no se enterraban inmediatamente, lo cual era de todos modos imposible en el suelo congelado, sino que se preservaban en el frío natural como una reserva de emergencia final. Los vikingos sabían qué partes del cuerpo humano proporcionaban la mayor nutrición y cuáles debían evitarse para prevenir enfermedades. Su conocimiento de anatomía de supervivencia era tan preciso que podían extraer cada caloría aprovechable mientras evitaban las toxinas que podían hacer que esta última opción se volviera letal para los consumidores. Pero quizás lo más impactante era su sistema de rotación de sacrificio.
Durante crisis prolongadas, los miembros de la familia se turnaban voluntariamente para asumir los trabajos más peligrosos y con mayor probabilidad de resultar en muerte. No era asesinato. Era una forma estructurada de asegurar que la muerte inevitable se distribuyera de manera que maximizara las posibilidades de supervivencia familiar. Las decisiones sobre quién se arriesgaría primero se basaban en criterios específicos: capacidad reproductiva, habilidades de supervivencia, edad y contribución potencial a la supervivencia a largo plazo de la línea familiar. Los guerreros más viejos, cuya fuerza estaba declinando, voluntariamente asumían las misiones más peligrosas. Las mujeres más allá de la edad reproductiva se ofrecían para tareas que tenían alta probabilidad de resultar fatales. ¿Y cómo procesaban psicológicamente estas decisiones terribles? Los vikingos habían desarrollado marcos mentales que recontextualizaban estos sacrificios no como tragedias, sino como actos de honor supremo que aseguraban la inmortalidad a través de la supervivencia de sus descendientes. Estas no eran decisiones tomadas por sociedades primitivas que no entendían el valor de la vida humana. Eran elecciones calculadas realizadas por una cultura que entendía exactamente cuánto costaba la supervivencia en las condiciones más extremas del planeta, y que había desarrollado sistemas éticos que permitían estas decisiones sin destruir la estructura social de la comunidad. Después de meses de oscuridad, frío extremo y decisiones que desafiaban todos los límites humanos, los supervivientes vikingos emergían del invierno transformados. No eran las mismas personas que habían entrado en sus casas largas cuando llegaron las primeras nevadas. Eran algo más fuerte, más resistente y fundamentalmente diferente de cualquier otra cultura humana. ¿Te das cuenta de lo que realmente significaba sobrevivir un invierno vikingo completo? No era solo haber resistido el frío o haber encontrado suficiente comida. Era haber demostrado que poseías cada habilidad física, mental y emocional necesaria para prosperar en las condiciones más letales que nuestro planeta puede crear. Los vikingos que emergían de estos inviernos habían desarrollado capacidades que parecían sobrehumanas a otras culturas. Su tolerancia al dolor era legendaria, su resistencia física era extraordinaria, su frialdad mental bajo presión extrema los convertía en guerreros y exploradores sin igual. Pero más importante aún, habían desarrollado una comprensión profunda de lo que realmente significa la supervivencia. Estas técnicas de supervivencia invernal no murieron con la era vikinga. Muchas fueron adoptadas por exploradores árticos, militares de operaciones especiales y supervivencistas modernos que reconocieron su valor práctico. Los métodos vikingos de construcción de refugios de emergencia siguen siendo enseñados en cursos de supervivencia de élite. Sus técnicas de conservación de alimentos han influenciado la gastronomía nórdica moderna. Sus métodos de entrenamiento mental son estudiados por psicólogos deportivos y terapeutas de trauma. Pero aquí está la verdad que muchos prefieren ignorar. Los vikingos podían hacer estas cosas porque habían aceptado completamente el costo real de la supervivencia. No vivían en la ilusión de que la vida debería ser fácil, cómoda o sin sacrificios extremos. Entendían que la supervivencia verdadera requiere decisiones que la civilización moderna considera inaceptables. Cuando observamos nuestro mundo moderno, con sus sistemas de calefacción, supermercados bien abastecidos y redes de seguridad social, es fácil creer que hemos superado la necesidad de estas habilidades brutales. Pero los vikingos sabían algo que nosotros hemos olvidado. La civilización es frágil, la comodidad es temporal.
Y las habilidades de supervivencia verdadera son lo único que permanece cuando todo lo demás falla. Cada invierno que sobrevivían los convertía en maestros de algo que va mucho más allá de las técnicas de supervivencia. Se convertían en ejemplos vivientes de lo que los seres humanos pueden lograr cuando entienden completamente el precio de la existencia y están dispuestos a pagarlo. Su legado no son solo las historias de vikingos navegando mares helados o conquistando tierras lejanas. Su verdadero legado es la demostración de que los seres humanos, cuando están apropiadamente preparados y mentalmente condicionados, pueden sobrevivir y prosperar en condiciones que matarían a la mayoría de la gente moderna en cuestión de días. Los vikingos no eran solo guerreros, eran maestros absolutos de la supervivencia humana en su forma más extrema. Habían convertido el acto de sobrevivir el invierno ártico en una forma de arte que combinaba ciencia, psicología y una comprensión brutal pero honesta de lo que realmente cuesta mantenerse vivo cuando la naturaleza está tratando activamente de matarte. ¿Podrías tú sobrevivir un invierno vikingo sin electricidad? Después de conocer estos secretos, ¿crees que tendrías la fortaleza física y mental necesaria para tomar las decisiones extremas que ellos consideraban normales? ¿O piensas que nuestra civilización moderna nos ha hecho demasiado blandos para enfrentar las realidades brutas de la supervivencia verdadera? Déjamelo en los comentarios y en el próximo video descubriremos los rituales de guerra más aterradores que los vikingos practicaban con sus enemigos, técnicas tan brutales que algunos historiadores se niegan a documentarlas completamente.